La casa de las sombras. Había algo en la casa que siempre había incomodado a los nuevos propietarios, la familia Márquez. Situada en las afueras de un pequeño pueblo, la propiedad era una mansión antigua y majestuosa, pero algo en ella hacía que sus paredes parecieran estar cargadas de una oscuridad invisible. El padre, Andrés, pensó que era solo el paso del tiempo lo que daba esa sensación de pesadez, mientras que Sofía, su esposa, sentía una presencia constante que no podía explicar. Sus hijos, Camila y Mateo, también parecían notarlo, aunque al principio ninguno de ellos se atrevió a hablar de ello. Desde el primer día que entraron en la casa, la atmósfera se sentía extraña. Las ventanas eran grandes, pero la luz del sol apenas lograba penetrar en el interior. Los techos altos y las paredes cubiertas de antiguos retratos hacían que cualquier sonido resonara con eco, aumentando la sensación de aislamiento. Parecía un lugar sacado de otro tiempo, donde el aire mismo guardaba secretos que nadie quería desenterrar. Durante las primeras semanas, nada extraño ocurrió. La familia se instaló y comenzó a adaptarse a su nueva vida. Camila y Mateo jugaban en el gran jardín, corriendo entre los árboles y explorando cada rincón de la mansión. Pero una noche, algo cambió. Todo comenzó con un susurro. Sofía estaba en la cocina preparando la cena mientras Andrés veía televisión en la sala. Camila y Mateo estaban arriba, jugando en sus habitaciones. De repente, Sofía escuchó lo que pareció ser un murmullo, un sonido apenas perceptible, como si alguien hablara en voz baja en la habitación de al lado. Se detuvo, cuchillo en mano, y agudizó el oído. Andrés llamó, pero no obtuvo respuesta. El murmullo cesó tan pronto como lo había escuchado. Pensó que tal vez los niños estaban jugando alguna broma, así que subió las escaleras para regañarlos, pero al llegar a sus habitaciones, encontró a ambos profundamente concentrados en sus juegos. ¿Escucharon algo?, preguntó. Camila la miró con curiosidad. No, mamá. ¿Qué pasa? Sofía no quiso asustar a los niños, así que simplemente sonrió y les pidió que bajaran para cenar. Sin embargo, esa noche, mientras se acostaba junto a Andrés, no podía sacarse el murmullo de la cabeza. Le costó mucho dormir, y cuando finalmente lo logró, su sueño fue perturbado por extraños sueños de sombras moviéndose por la casa. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. Mateo, el menor, empezó a decir que veía sombras en su habitación. Al principio, Sofía y Andrés lo atribuyeron a la imaginación de un niño de 8 años. Es normal que en una casa tan grande y oscura un niño vea cosas donde no las hay, pensaron. Pero lo que parecía inocente comenzó a volverse más perturbador. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Camila vio algo moverse por una de las ventanas del segundo piso. Era una figura oscura, una silueta que se desplazaba lentamente por detrás de las cortinas. Corrió hacia la casa, asustada, pensando que alguien había entrado. Le contó a su madre lo que había visto, pero Sofía intentó calmarla, asegurándole que nadie más podía estar en la casa. A pesar de sus intentos por tranquilizar a su hija, Sofía sabía que algo estaba mal. Esa misma noche, cuando estaba limpiando la cocina, sintió de nuevo el murmullo, pero esta vez era más claro, más cercano. Giró la cabeza rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de ella, pero no había nadie. El cuchillo que sostenía cayó al suelo con un estruendo. «Andrés», gritó, corriendo hacia la sala. Andrés se levantó de un salto y corrió hacia la cocina, encontrando a Sofía pálida y temblorosa. «¿Qué pasa?», preguntó, alarmado. «Hay algo en esta casa», murmuró Sofía, con los ojos desorbitados. «No es solo mi imaginación. Hay algo aquí». Andrés intentó calmarla, aunque en el fondo también empezaba a notar lo extraño del ambiente. Esa noche, decidieron revisar todas las habitaciones, pero no encontraron nada inusual. Sin embargo, algo cambió en Andrés después de esa búsqueda. Cada vez que caminaba por la casa, sentía como si lo estuvieran observando. Podía sentir el peso de una mirada en su nuca, pero siempre que se giraba, no había nadie. Los sucesos extraños continuaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían ligeramente de lugar y los ruidos en las paredes se volvían más constantes.
Las noches eran las peores. Camila y Mateo comenzaron a tener pesadillas, despertando con gritos en medio de la noche, diciendo que algo los estaba tocando mientras dormían. Un domingo, mientras la familia estaba en la sala, la televisión se apagó de repente. El silencio llenó la habitación y entonces lo escucharon, un golpe sordo proveniente del piso de arriba. El sonido resonó a través de las paredes, como si algo grande hubiera caído. ¿Qué fue eso?, preguntó Camila, abrazándose a su madre. No lo sé, respondió Andrés, poniéndose de pie. Voy a ver. Subió las escaleras con cautela, cada paso haciendo crujir la madera bajo sus pies. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba sumido en una oscuridad inquietante. Avanzó hasta la habitación de los niños y abrió la puerta. Todo parecía estar en orden, pero algo en el ambiente lo hacía sentirse vigilado. De repente, un golpe fuerte se escuchó a sus espaldas. Andrés giró rápidamente y vio la puerta del armario entreabierta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Se acercó al armario y lo abrió de golpe. Estaba vacío, pero el frío que emanaba del interior era antinatural. Cerró la puerta rápidamente, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Las noches se volvieron insoportables. Los susurros se volvieron más intensos, los golpes en las paredes más frecuentes, y las sombras que antes solo eran vistas por los niños comenzaron a manifestarse frente a los ojos de Sofía y Andrés. Una noche, Sofía despertó en mitad de la madrugada y vio a una figura alta y oscura parada al pie de su cama. Gritó con todas sus fuerzas, despertando a Andrés, pero la figura desapareció antes de que él pudiera verla. Los niños también comenzaron a comportarse de manera extraña. Mateo, que siempre había sido un niño alegre, se volvió reservado y melancólico. Se pasaba horas mirando por la ventana, susurrando palabras que nadie podía entender. Camila, por otro lado, comenzó a tener episodios de sonambulismo, deambulando por la casa en plena noche, con los ojos abiertos pero vacíos. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, Sofía decidió que ya no podía más. Llamó a una amiga cercana que le recomendó a un especialista en fenómenos paranormales. Desesperada, accedió a que el hombre, un anciano llamado Don Salvador, visitara la casa. Cuando Don Salvador llegó, la expresión en su rostro se tornó sombría al cruzar el umbral. Caminó por la casa en silencio, deteniéndose en cada habitación, y finalmente habló. Esta casa no está vacía. Hay algo aquí, algo que no quiere irse. Sofía lo miró con horror. ¿Qué es lo que podemos hacer? Don Salvador la miró con gravedad. Lo que sea que habita aquí está atado a este lugar. Su energía ha estado alimentándose de ustedes, volviéndose más fuerte con cada día que pasa. Si no hacemos algo pronto, tomará control total. Esa misma noche, Don Salvador realizó un ritual de limpieza en la casa. Encendió incienso y recitó oraciones antiguas, caminando de habitación en habitación. Pero mientras lo hacía, las luces comenzaron a parpadear violentamente y los golpes en las paredes se hicieron ensordecedores. «Ya es tarde», gritó Don Salvador. «Está aquí». En ese momento, las puertas de la casa se cerraron de golpe y una risa gutural resonó por todas las paredes. La figura oscura que Sofía había visto aquella noche en su habitación apareció de nuevo, esta vez más clara y más cercana. Tenía los ojos hundidos y brillantes, y su forma parecía cambiar constantemente, como si fuera una sombra líquida. La figura se acercaba lentamente, y su presencia era tan pesada que Sofía sentía como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. Andrés, quien hasta entonces había sido escéptico de todo lo que ocurría en la casa, finalmente entendió la gravedad de la situación. No había duda, lo que estaban enfrentando no era algo que pudieran controlar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Andrés, tomando a sus hijos de la mano. Mateo y Camila lloraban aterrorizados mientras el sonido de los golpes en las paredes se intensificaba.
La risa gutural de la figura oscura resonaba por toda la casa, y las luces parpadeaban violentamente, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Don Salvador, con el rostro tenso y empapado de sudor, les ordenó: «Sigan adelante. No miren atrás». La familia corrió hacia la puerta principal, pero cuando Andrés intentó abrirla, la encontró sellada como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Desesperado, intentó romperla con el hombro, pero no cedía. Fue entonces cuando Mateo, el más pequeño, comenzó a murmurar algo, repitiendo las palabras que había estado susurrando frente a la ventana durante días. «¿Qué estás diciendo, Mateo?», le preguntó Sofía, inclinándose hacia él con desesperación. El niño, con los ojos vacíos y la voz en un tono monótono, dijo: «Ellos nunca se van, siempre están aquí». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, todo parecía tener sentido. Lo que sea que habitara en la casa había estado alimentándose de ellos, especialmente de Mateo, el miembro más sensible de la familia. Lo había estado utilizando para volverse más fuerte, para manifestarse con más poder. Don Salvador se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se acercó rápidamente a Mateo y lo sacudió suavemente. «Mateo, tienes que despertar. No puedes dejar que te controle». El niño parpadeó y, por un breve momento, pareció volver en sí. Pero fue solo un instante antes de que la sombra se abalanzara sobre él, envolviéndolo en su oscuridad. «No», gritó Sofía, intentando apartar a la sombra de su hijo. Pero la figura oscura parecía imparable. Mientras más intentaban luchar contra ella, más fuerte se volvía. Las sombras en las paredes empezaron a moverse por su cuenta, envolviendo a la familia y separando los unos de otros. Sofía podía ver cómo Andrés intentaba llegar hasta ella, pero era como si una barrera invisible lo mantuviera alejado. «Don Salvador, haga algo», gritó Sofía, desesperada. El anciano cerró los ojos y comenzó a recitar una oración en un idioma antiguo, elevando su voz por encima del caos. Pero la sombra parecía reírse de sus esfuerzos, burlándose de su intento por expulsarla. De repente, la figura oscura se abalanzó sobre don Salvador, arrojándolo contra la pared con tal fuerza que quedó inconsciente. La desesperación se apoderó de Sofía. Estaba sola, rodeada de sombras y de una entidad que no podía comprender ni combatir. Se arrodilló junto a su hijo, abrazándolo con fuerza mientras sentía como el frío de la sombra se apoderaba de su cuerpo. «Por favor», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, déjanos en paz». La sombra, como si hubiera escuchado su súplica, se detuvo. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero entonces, una voz grave y profunda resonó en la habitación. «Esta es mi casa, siempre ha sido mi casa, y ustedes nunca debieron haber venido». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la voz. No era humana, no podía serlo. Era la voz de algo antiguo, algo que había estado allí durante siglos, esperando en la oscuridad. «Nos iremos», murmuró Sofía, temblando. «Nos iremos y nunca volveremos». Pero la sombra no se movió. En cambio, la risa gutural volvió a llenar la habitación. «No pueden irse, ya es demasiado tarde». Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre ella, envolviendo a toda la familia en una oscuridad impenetrable. Por un instante, todo se desvaneció en el vacío. No había sonidos, ni luz, ni sensación alguna. Era como si la misma realidad se hubiera detenido. Pero de repente, la oscuridad comenzó a desvanecerse y Sofía abrió los ojos. Se encontraba en el mismo lugar, en la misma sala, pero algo había cambiado. La casa estaba en completo silencio, las sombras habían desaparecido, y no había rastro de la figura oscura. Andrés y los niños estaban a su lado, mirándola con confusión. ¿Qué pasó?, preguntó Andrés, levantándose lentamente. Sofía no sabía qué responder. Todo había sido tan rápido, tan aterrador, que apenas podía procesarlo. Pero algo en el aire se sentía diferente. La casa, que antes había estado cargada de una opresiva sensación de maldad, ahora parecía vacía. Don Salvador,
Tambaleándose, se levantó del suelo, con una expresión de agotamiento en su rostro. Se ha ido, dijo con voz ronca. ¿Por ahora? ¿Por ahora?, preguntó Sofía, todavía temblando. Don Salvador asintió lentamente. Esta entidad está atada a la casa. No puede ser destruida, solo contenida. Pero volverá, siempre vuelve. Andrés miró a su esposa y a sus hijos, y sin decir una palabra, tomó su decisión. Nos vamos. No pienso quedarme ni un minuto más en este lugar. Esa misma noche, la familia Márquez empacó lo poco que pudo y abandonó la casa. Mientras conducían lejos, Sofía miró por la ventana trasera, observando cómo la mansión desaparecía en la distancia. Una parte de ella sabía que nunca estarían realmente libres de lo que habían experimentado. Esa casa, con sus sombras y su oscuridad, siempre estaría con ellos, en algún rincón de su mente. Y mientras se alejaban, una figura oscura se asomó por una de las ventanas del segundo piso, observándolos marcharse, con una sonrisa fría y vacía. Porque, como había dicho la entidad, esa siempre sería su casa. Y, tarde o temprano, alguien más caería en sus garras. Mientras la familia Márquez huía a toda prisa de la casa, el silencio en el auto era abrumador. Sofía no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, como si esperara que algo terrible apareciera detrás de ellos. Sus hijos, exhaustos y confundidos, se habían quedado dormidos en el asiento trasero, pero sus pequeñas respiraciones irregulares revelaban que todavía estaban alterados por lo que acababan de vivir. Andrés conducía sin rumbo fijo, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Sabía que tenían que alejarse de la casa, pero ¿a dónde podían ir? Todo lo que conocían estaba en esa ciudad. Sin embargo, la idea de regresar a su hogar, después de lo que había sucedido, le resultaba impensable. Después de unos minutos, Sofía rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer, Andrés? Andrés no respondió de inmediato. Estaba intentando procesar lo que acababa de suceder. Lo que habían visto, lo que habían sentido, no tenía explicación. No eran supersticiosos, nunca lo habían sido. Pero ahora sabían que algo mucho más oscuro y peligroso existía, algo que no podían comprender. No lo sé, respondió finalmente. Lo único que sé es que no podemos volver a esa casa. No podemos poner a los niños en peligro de nuevo. Sofía asintió, mirando hacia adelante, sin fijar la vista en nada en particular. Don Salvador dijo que la entidad está atada a la casa, que no puede ser destruida. Pero, si realmente no podemos escapar de ella, ¿cómo sabremos si estamos a salvo? Andrés apretó los labios, sin saber cómo contestar esa pregunta. El miedo que sentían no se desvanecería fácilmente, ni siquiera si dejaban la ciudad. La sensación de que algo oscuro aún los acechaba estaba arraigada en su mente. Unas horas más tarde, Andrés encontró un pequeño motel en las afueras de la ciudad, donde decidieron pasar la noche. Después de asegurarse de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, Sofía y Andrés se sentaron en la cama, incapaces de conciliar el sueño. Tengo que hablar con don Salvador otra vez, dijo Andrés, rompiendo el silencio. Necesitamos entender mejor lo que está pasando. Él es el único que sabe cómo enfrentarse a esto. Sofía sintió, aunque la idea de regresar a esa casa la aterrorizaba. ¿Y si la entidad no se ha quedado solo en la casa? ¿Y si nos ha seguido? Andrés la miró, con los ojos llenos de una mezcla de cansancio y miedo. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. No podemos seguir huyendo sin entender lo que enfrentamos. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo con los abuelos, Andrés y Sofía se dirigieron a la casa de don Salvador. El anciano los recibió con una expresión grave, como si ya supiera que regresarían. Lo han sentido, ¿verdad?, dijo don Salvador, invitándolos a pasar. Sofía asintió mientras se sentaba nerviosamente en una silla. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó Andrés, con la frustración evidente en su voz. Necesitamos respuestas. Necesitamos saber cómo proteger a nuestra familia. Don Salvador suspiró profundamente y comenzó a relatar la historia de la casa. Esa mansión fue construida sobre tierra maldita. Mucho antes de que el edificio existiera,
ese terreno ya estaba marcado por la tragedia. Hace siglos, se dice que una comunidad indígena practicaba rituales oscuros en ese lugar, invocando a seres de otras dimensiones, criaturas de sombras que caminaban entre el mundo de los vivos y los muertos. Con el tiempo, la tierra absorbió esa energía, y las almas que perecieron allí nunca encontraron descanso. El silencio en la sala era palpable. Sofía sintió un escalofrío mientras escuchaba las palabras del anciano. ¿Y la entidad que vimos?, preguntó. ¿Qué es exactamente? Don Salvador hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. No es una entidad única. Es una amalgama de almas perdidas, de las sombras que habitan esa tierra maldita. Ha estado allí durante generaciones, esperando, absorbiendo la energía de los que se atreven a vivir en esa casa. Es por eso que parece tener control sobre las sombras. Ellas son parte de él. ¿Y por qué atacó a nuestra familia?, preguntó Andrés. ¿Qué hicimos para merecer esto? No es personal, respondió don Salvador. La entidad no distingue entre una familia y otra. Solo se alimenta del miedo, de la desesperación. Mientras más tiempo pasan en la casa, más fuerte se vuelve. Es por eso que debían irse antes de que fuera demasiado tarde. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista. ¿Es posible que nos siga?, preguntó en voz baja. Don Salvador, ¿nuestra familia está a salvo ahora que hemos dejado la casa? El anciano los miró con una expresión sombría. Nadie está completamente a salvo. Si la entidad logra crear una conexión lo suficientemente fuerte con alguien, puede intentar seguirlo. Pero lo más probable es que permanezca atada a la casa. Sin embargo, no se equivoquen, siempre buscará una manera de extender su alcance. Andrés y Sofía intercambiaron una mirada. El terror que habían sentido en esa casa parecía regresar, envolviéndolos de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Andrés. ¿Cómo podemos protegernos si alguna vez vuelve? Don Salvador tomó un pequeño amuleto de madera tallada de una mesa cercana y lo colocó en las manos de Sofía. Esto no destruirá a la entidad, pero puede ayudar a repeler su influencia. Mientras lo lleven con ustedes, estarán un poco más protegidos. Pero lo más importante es que nunca, bajo ninguna circunstancia, regresen a esa casa. Si lo hacen, será su perdición. Sofía apretó el amuleto en su mano, sintiendo un leve alivio, aunque sabía que nada podía garantizar completamente su seguridad. Gracias, murmuró Andrés. Haremos lo que sea necesario para mantener a nuestra familia a salvo. Salieron de la casa de don Salvador sintiéndose un poco más esperanzados, pero sabían que el peligro aún acechaba en la oscuridad. No podían permitirse bajar la guardia. Pasaron las semanas, y la familia Márquez intentó retomar su vida normal, aunque el miedo persistía en cada rincón de su mente. Las noches eran difíciles, y cualquier sonido o sombra inesperada los hacía saltar de terror. Aunque Andrés intentaba mantenerse fuerte por el bien de su familia, Sofía notaba que también estaba afectado. Una noche, mientras Sofía preparaba la cena, escuchó un leve susurro proveniente del cuarto de Mateo. Su corazón se aceleró y lentamente se acercó a la puerta. Al abrirla, encontró a su hijo sentado en la cama, con los ojos fijos en la ventana. «Mateo, ¿qué haces?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El niño no respondió de inmediato. Finalmente, en un susurro casi inaudible, dijo: «Ellos nunca se fueron, mamá, siempre están aquí». El terror volvió a apoderarse de Sofía mientras se acercaba lentamente a su hijo, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. El susurro de Mateo resonaba en los oídos de Sofía como un eco macabro. Las palabras de su hijo la atravesaron, paralizándola por un momento. Intentando controlar su miedo, se acercó lentamente a él y le tomó las manos. Estaban frías, como si la temperatura del cuerpo del niño hubiera descendido de repente. «¿Quiénes están aquí, hijo?», preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. Mateo no apartó la mirada de la ventana. Sus ojos, normalmente vivos y curiosos, parecían vacíos, como si estuviera mirando algo más allá del cristal, algo que Sofía no podía ver. Cuando finalmente habló, su voz no era la suya.
Era más profunda, como si otra persona hablara a través de él. Los que viven en las sombras siempre han estado aquí. Nos miran. Nos esperan. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no soltó las manos de Mateo. Sabía que no podía mostrar miedo, no delante de su hijo. Mateo, mírame. Estás a salvo, cariño. Nada te va a hacer daño, dijo, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. Mateo parpadeó un par de veces, y de repente, el brillo en sus ojos volvió. Soltó un largo suspiro y, como si nada hubiera pasado, sonrió débilmente. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sofía tragó saliva y forzó una sonrisa. Nada, mi amor. Todo está bien. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Sofía le contó lo sucedido con Mateo. Estaban sentados en la sala, las luces encendidas, y los niños dormían en sus habitaciones. La casa, sin embargo, se sentía más fría, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia invisible. No puede ser casualidad que Mateo dijera algo así justo después de lo que vivimos en la casa, dijo Andrés inquieto. ¿Y si lo que don Salvador dijo es verdad? ¿Y si la entidad de alguna forma está tratando de alcanzarnos incluso fuera de la casa? ¿Y cómo lo haría?, respondió Sofía. Pensábamos que todo se quedó allí, pero parece que nos equivocamos. Si la entidad de las sombras ha encontrado una forma de seguirnos, no sé qué más podríamos hacer. ¿El amuleto que nos dio don Salvador, lo tienes?, preguntó Andrés poniéndose de pie de repente. Sofía asintió y fue a buscarlo. El pequeño trozo de madera tallada seguía en el bolso donde lo había guardado. Cuando lo puso en las manos de Andrés, ambos lo miraron con escepticismo. ¿Crees que esto realmente nos protegerá?, preguntó Sofía insegura. Andrés no respondió de inmediato. Después de un momento, se levantó y colocó el amuleto sobre la mesa del comedor, como si quisiera probar algo. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y un sonido extraño, como un susurro distante, llenó el aire. Sofía dio un paso atrás, su corazón acelerado. ¿Lo escuchaste?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Andrés asintió, observando el amuleto con cautela. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez, la figura de una sombra se proyectó brevemente en la pared detrás de ellos. «¡La Andrés!», gritó Sofía señalando la sombra. Cuando Andrés giró para mirar, la sombra desapareció. Pero ambos sabían que algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. A medida que la situación en casa se volvía más insostenible, Sofía y Andrés sabían que tenían que actuar. Habían intentado contactar a don Salvador varias veces, pero no lograban comunicarse con él. Desesperados, decidieron investigar más sobre la historia de la casa y el terreno maldito en el que estaba construida. Una noche, mientras revisaban archivos antiguos en la biblioteca local, Sofía encontró algo que les heló la sangre. Un artículo de un periódico de hace más de 100 años hablaba de una familia que había desaparecido misteriosamente después de mudarse a la misma casa que ellos habían habitado. Según el artículo, los vecinos reportaban extraños sucesos, sombras moviéndose por la casa, susurros en la noche y finalmente, la desaparición inexplicable de todos los miembros de la familia. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Sofía, mostrando el artículo a Andrés. Esta entidad ha estado acechando a las familias en esa casa durante generaciones. ¿Y si es lo que quiere?, respondió Andrés con voz cargada de temor. ¿Y si lo que busca es llevarnos también? El silencio que siguió fue abrumador. Ambos sabían que enfrentaban algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Esa noche, decidieron no regresar a su casa. Buscaron refugio en casa de los padres de Andrés, pero algo seguía sintiéndose mal. Sofía tenía la constante sensación de que algo los vigilaba, incluso en la seguridad del nuevo hogar. Y entonces, ocurrió lo peor. Una madrugada, Sofía se despertó de un sueño inquietante. En él, había visto la casa antigua rodeada de sombras, con su familia atrapada en su interior. Se levantó sudando frío, pero al girarse para despertar a Andrés se dio cuenta de que él no estaba a su lado. Tampoco estaba en la casa. Desesperada, Sofía lo buscó por todas partes.
Andrés se había ido y no había dejado ninguna señal de dónde podía estar. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Al contestar, una voz que no era la de Andrés pero que usaba su tono, le susurró: «Nos está esperando Sofía. Ven. Todos estamos aquí». El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Sabía que la entidad había logrado lo que quería, había capturado a su esposo. Y ahora, la estaba llamando a ella. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz que le hablaba al teléfono era la de Andrés, pero había algo extraño en ella, como si su esencia estuviera distorsionada. Se obligó a mantener la calma mientras pensaba en las posibilidades. ¿Podría ser que la entidad lo tuviera atrapado en algún lugar? «Andrés, ¿dónde estás?», preguntó con voz temblorosa, intentando no perder la esperanza. La risa que le respondió era fría y hueca, una risa que parecía provenir de las profundidades de la oscuridad. «Estamos en casa, Sofía. Ven a buscarnos. No te demores. La sombra tiene hambre y no le gusta esperar». El teléfono se cortó de repente y un silencio sepulcral llenó la habitación. Sofía, presa del pánico, decidió que no podía quedarse allí. La única opción que le quedaba era regresar a la casa, aunque el miedo la paralizara. En el camino, la carretera parecía más oscura de lo habitual. La luna llena iluminaba el paisaje, pero las sombras se alargaban y se retorcían, como si tuvieran vida propia. Cada crujido del automóvil, cada golpe de viento contra el cristal, le recordaba que no estaba sola. Algo la seguía, algo que había despertado y estaba ansioso por consumirla. Cuando llegó a la casa, la puerta estaba entreabierta. Un frío gélido la envolvió al entrar, como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando, esperando su llegada. Las luces titilaban y el sonido de un lamento lejano llenaba el aire, envolviendo a Sofía en una atmósfera de terror. Andrés llamó, su voz resonando en el silencio de la casa. «Estoy aquí». No hubo respuesta. La casa parecía vacía, pero en el fondo de su corazón sabía que no lo estaba. Las sombras danzaban en las esquinas de su visión, como si se burlaran de su presencia. Mientras avanzaba hacia el salón, un sonido conocido llegó a sus oídos. Era el sonido de un niño riendo. El corazón le dio un vuelco. Esa era la risa de Mateo. «Mateo», susurró, sin atreverse a elevar la voz. Siguiendo el sonido, Sofía llegó a la cocina. La luz de la nevera iluminaba tenuemente el espacio. Y ahí estaba él, Mateo, sentado en el suelo, jugando con un muñeco de madera que había encontrado. Su mirada era distante, como si no la reconociera. «Mateo», exclamó Sofía, aliviada y aterrorizada a la vez. «¿Qué haces aquí solo?». El niño la miró, pero su expresión era vacía, como si no estuviera presente. «Mamá, no puedo dejar que me lleve», respondió con una voz que no sonaba como la suya. «No me dejes solo». Sofía sintió que el miedo la invadía de nuevo. La entidad había hecho lo mismo con Mateo. Lo había atrapado en un estado de confusión. Se arrodilló junto a él, lo abrazó fuertemente y le dijo: «No te preocupes, cariño. Estoy aquí. Te sacaré de aquí». Al intentar levantarse con Mateo en brazos, un ruido sordo resonó en el fondo de la casa. Sofía se detuvo, su instinto de supervivencia le decía que no debía permanecer allí un segundo más. Pero algo la mantenía anclada. Una sombra se deslizó por el pasillo, moviéndose rápidamente. Sofía dio un paso atrás, llevando a Mateo consigo. La sombra se detuvo ante ellos, tomando forma. Era una figura alta y delgada, con ojos oscuros que reflejaban un profundo vacío. «¿Por qué has venido, Sofía?», susurró la sombra, su voz resonando como un eco. «Vine a buscar a mi familia», respondió ella, temblando, pero manteniendo la determinación en su voz. La sombra se inclinó hacia adelante, sonriendo de una manera retorcida. «¿Y qué harás para salvarlos? Este lugar es mío. Todos los que han venido aquí se han convertido en parte de mí». Mateo comenzó a llorar, y Sofía se sintió desgarrada. Tenía que actuar rápido. Recordó el amuleto que Andrés había dejado sobre la mesa. Corrió hacia el comedor, aún sosteniendo a Mateo en brazos.
La sombra la siguió, su forma oscureciéndose aún más. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la casa misma estuviera tratando de atraparla. Cuando llegó a la mesa, encontró el amuleto. En su interior había un brillo tenue, como si estuviera esperando a ser activado. Sin pensar, levantó el amuleto y gritó: «No. No te permitiré que te lleves a mi familia». La sombra se detuvo en seco. Sus ojos se encendieron con rabia. «Eres solo un insecto, Sofía. No tienes poder aquí». Pero en ese momento, el amuleto comenzó a brillar intensamente. Una luz blanca y pura llenó la habitación, y la sombra se retorció, gritando en un sonido desgarrador. Sofía sintió, Mateo aún llorando, extendió su pequeña mano hacia su madre. Cuando sus dedos se tocaron, una energía fluyó entre ellos, y el amuleto brilló aún más intensamente. La sombra comenzó a desvanecerse, susurra y gritos llenaron el aire. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de salida. «Sal de aquí», gritó, sintiendo que la sombra intentaba atraparlos. La puerta se abrió de golpe, y una brisa helada los envolvió. Sofía tomó a Mateo de la mano y corrieron hacia la salida. La sombra intentó seguirlos, pero la luz del amuleto era más fuerte. Justo antes de cruzar el umbral, Sofía se giró y vio cómo la sombra se desvanecía en el aire, su grito resonando en el espacio vacío. Afuera, el aire fresco les dio la bienvenida. Sofía se arrodilló, respirando profundamente, sintiendo que la vida regresaba a sus pulmones. Mateo estaba a su lado, todavía asustado, pero sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Mateo temblando. «Sí, cariño», respondió Sofía. «Estamos a salvo». Con el corazón aún acelerado, Sofía tomó a Mateo en sus brazos y lo abrazó con fuerza. Sabía que habían ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. La entidad había sido derrotada, pero el miedo de que regresara siempre permanecería con ellos. Con el tiempo, Sofía y Mateo se mudaron de la casa. Dejan atrás todo lo que había pasado. Pero a menudo se encontraban hablando de la sombra, de la casa y de lo que había sucedido. Sofía se convirtió en una defensora de las historias que habían sido olvidadas, de las advertencias que no se debían ignorar. La historia de la Casa de la Sombra se convirtió en un relato que contaba a otros, para recordarles que no todos los lugares son seguros, y que a veces, los miedos que enfrentamos pueden ser más reales de lo que pensamos. Dale me gusta y suscríbete al canal si te gustó el relato. Puedes dejar tus comentarios y dejarme saber qué historias te gustaría escuchar en los próximos capítulos.